Hoy vamos a hablar en Bebé a Bordo de pubertad precoz con la doctora María de los Ángeles, endocrinóloga pediatra. Bienvenida, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, un placer realmente tenerte. Sabemos que tienes una agenda súper ocupada. Hay pocos endocrinólogos pediatras en nuestro país. Somos poquitos y la mayoría nos encontramos acá en zona central, en Asunción. Actualmente en zona del interior soy yo la que estoy acudiendo. O sea que mucho viaje. Sí, bastante viajes. Sí. Un privilegio tenerte realmente en nuestro programa. Pubertad precoz. Sería bueno definir primeramente qué es la pubertad. Claro. La pubertad es el periodo madurativo del niño o la niña en donde aparecen ciertos caracteres sexuales secundarios que finalmente desencadenarían en un potencial reproductivo en el niño o la niña. Al final de la adolescencia, claro, ¿verdad? Aparece en la primera parte de la adolescencia y termina más o menos a la mitad esta pubertad. ¿Se puede hablar de edades hoy en día? ¿Ha variado esto? La pubertad normalmente en las niñas debería aparecer entre los 8 y los 14 años. Y en los varones entre 9 y 15 años. En los varones un poquito más tarde. Un poquitito más tarde, claro. Ok, ¿y la adolescencia? La adolescencia sí ya abarcaría desde los 9, hay distintas clasificaciones, pero desde los 9 hasta los 18 años sería adolescente. Ok, entonces teniendo en cuenta estos datos que nos estás mencionando, cuando hablamos de pubertad precoz, ¿a qué nos estamos refiriendo? Las niñas en quienes aparecen estos caracteres sexuales secundarios, llámese telarca, que es la aparición del botón mamario, que es la primera característica que a nosotros nos debería llamar en el niño, está apareciendo antes de los 8 años. Eso sería pubertad precoz en niñas. Y en niños antes de 9 años. Y la primera característica en el varón es el aumento del volumen testicular. Es por eso que muchas veces nosotras, o sea, ustedes como mamás, no se percatan, como es el caso de la mamá de una niña, porque en la niña aparece el botón mamario y la madre ya le está llamando la atención. Sin embargo, al niñito, una no sabe cómo medir el volumen testicular, obviamente, y muchas veces ya nos damos cuenta cuando hay olor debajo del brazo o aparece acné, y esas ya son medidas más adelantadas, o sea, son etapas más adelantadas que la aparición del aumento de este volumen testicular. Ok, entonces estas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La mamá obviamente es muy difícil que se dé cuenta del aumento del volumen testicular, pero hay formas de que el médico sí se dé cuenta. Exactamente, nosotros tenemos un aparato, un medio que se llama orquidiómetro. Con eso nosotros valoramos el volumen testicular del paciente y a partir de un volumen testicular de 4 decimos que nuestro niño ha ingresado a pubertad. Y una vez que ingresa a pubertad precoz, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Cómo se lleva adelante esto? Ok, primero hacer el diagnóstico, ¿verdad? A veces viene la mamá preocupada, es la que ella le llama la atención porque el niño o la niña pegó el famoso estirón. O empezó a crecer demasiado rápido, no le quedan los zapatos. O empieza con el olorcito bajo el brazo o los vellitos. Esas son las características principales que a ella le lleva a la consulta. Muchas veces acude al pediatra primero y el pediatra nos deriva. Pero muchas veces también es la mamita la que acude a nosotros ya directamente, googleando con quién debo acudir, qué son las hormonas. Y ahí se percata que el endocrinólogo es el especialista en hormonas y ya acude directamente. Tenemos mucho la facilidad del internet ahora, entonces ellas son las que generalmente ahora acuden en primera instancia ya a nosotros. Claro, el internet que da facilidad, pero también nos puede poner nerviosos, por eso es tan fundamental saber que en este caso tenemos que acudir al endocrinólogo, que es el especialista que nos va a guiar realmente. Exactamente, en el paso de todo el crecimiento de nuestro niño y especialmente hablando de este tema en el periodo puberal. Entonces, ¿cuáles serían las cuestiones que nos tienen que alarmar dentro del desarrollo de nuestro niño, de nuestra niña? ¿Qué cuestiones tenemos que estar atentos y decir, esto no es normal para la edad? Aparición de botón mamario en niñas menores de 8 años.
olorcito bajo del bracito, aparición de los primeros vellitos púbicos, o en los varoncitos que crecen demasiado rápido, ya está más alto que los demás varoncitos de su aula, o que empiece a aparecer como pequeños vellitos en la carita. Acné también es muy frecuente como motivo de consulta. Esas son las... Entonces, ante esto, lo ideal sería primero ir al pediatra que deriva al endocrinólogo, ¿o va directo? No, lo principal, o sea, lo correcto sería que vaya al pediatra. El pediatra ya teniendo un seguimiento de este niño, habiendo valorado ya cómo iba la velocidad de crecimiento, sería un dato muy primordial con el cual ellos ya deberían mandarnos, porque tenemos rangos de velocidad de crecimiento de acuerdo a la etapa en que está nuestro niño. Y con eso él envía y nosotros evaluamos al niño y de acuerdo a eso solicitamos los diferentes estudios, sean laboratoriales o de imágenes, ¿sí? Porque muchas veces también derivamos ya con estudios, pero como no somos los especialistas, entonces nos faltan y entonces decimos otra vez a la mamá, ¿sabes que falta esto? Sabe que así es de esta forma la toma del laboratorio. Entonces, es muy importante derivar al niño, nosotros evaluamos y solicitamos lo que creamos conveniente de acuerdo a cada caso también. Doctora, ¿y cuáles son las causas de una pubertad precoz? Okay. Para empezar, la pubertad precoz se divide en dos divergentes primero. Puede ser la pubertad precoz central y la pubertad precoz periférica. En la pubertad precoz central lo que nosotros vemos una activación del eje hormonal. ¿Qué es el eje hormonal? Tenemos una glándula maestra a nivel central, en la cabecita. Esa glándula maestra se llama hipófisis. Y esta estimula al ovario en el caso de las niñas y empieza a segregar estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas, y con eso inicia todos los cambios puberales. En el varoncito estimula los testículos. Y de esta forma empiezan a realizarse los diferentes cambios corporales en nuestros niños, ¿sí? Entonces, como está a nivel central la hipófisis, decimos que la etiología o la causa deriva a nivel central, pubertad precoz central. Y la pubertad precoz periférica sería cuando inicia o tiene un origen fuera de ese origen central. Puede ser en el ovario mismo, con quistes o en los testículos, u otra entidad que nosotros llamamos hiperplasia suprarrenal congénita. Esa es otro tema completo. Exacto. Entonces, si de acuerdo a las características del niño, nosotros sospechamos si es algo central o va más a algo periférico. Y de acuerdo a eso nosotros empezamos a valorar los diferentes laboratorios. De acuerdo a al rango etario exacto cuando inicia esa pubertad precoz central, por sobre todo, nosotros decidimos utilizar en resonancia magnética, por ejemplo, en los varoncitos, en los cuales la etiología puede ser algo más que simplemente idiopático como en la niña. Sí o sí pedimos resonancia magnética, a ver, descartar de que no haya nada, alguna masa, algún tumor a nivel central que esté iniciando esa pubertad, porque a diferencia que en los varones, sí son cosas más que hay que estudiar exhaustivamente, en las niñas puede ser de manera idiopática. ¿Qué quiere decir eso? No hay una causa específica. ¿Sí? Puede ser la alimentación, los famosos disruptores endocrinos que vemos ahora, todo lo que tenemos en nuestro ambiente, ¿sí? Se ha estudiado también causas como el aumento de peso en la pandemia en los niños, uso de pantallas también digitales. Son varias causas que se fueron estudiando durante la pandemia de COVID-19 y justamente ahora en estos 2 últimos años aumentó considerablemente el porcentaje de la aparición de la pubertad precoz en los niños y niñas.